Ya está, ¿no? Entonces, como lo mencionaba, no estábamos tan errados la última vez. Simplemente era cuestión de la sintaxis. Con incrementos de números y decrementos podemos desplazarnos dentro del rango que queremos ordenar, ¿no? Por ejemplo, este rango, si lo corremos, bueno, no lo he guardado, estaríamos ordenando solamente el 45 y el 62, ¿no? Bueno, de hecho ya estaban ordenados. Entonces nada más está ordenando esto y estos quedan intactos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner -2 y -2. Y ahí sí el 2 lo tomaría en cuenta, ¿no? Y ahí está, ¿no? Estamos ordenando el 2, 45 y 62, pero los dos de las orillas quedan intactos, ¿no? Entonces, nada más sumándole y restándole, podemos eh, hacer el ordenamiento del intervalo, ¿no? Ojo, no nos vayamos a pasar, ¿no? Porque si le incrementamos demasiado, pues estaríamos como accediendo, diciéndole que ordene a una posición que ni siquiera existe en el vector, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí dio violación, ¿no? De segmento. Ajá. Entonces, comúnmente este error, el segment fault, lo van a encontrar o se lo van a topar en estos casos, cuando ustedes acceden a memoria que no existe, por ejemplo, en un vector, una posición que no existe. En este caso, ¿no? El ordenamiento. Están diciéndole que el iterador, que precisamente guarda la posición de algún elemento actual del vector, si nosotros la desplazamos tantas posiciones, también se puede salir, ¿no? De la memoria donde está almacenada. Marca un segmentation fault. Ajá. Y listo. Bueno, nada más. Eso era lo que les debía, ¿no? Se me estaba pasando, pero aquí está. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Podría, por favor, nada más correr el programa para ver el resultado? Por favor. Uh-huh. Le voy a poner otra vez 2. Y ahí está, ¿no? Los primeros dos y los dos finales los deja sin ordenar. Y los de medio los ordena, ¿no? 245 y 62. Gracias. Vale. Este. eh, También hay veces en las que necesitamos ordenar elementos que no precisamente puedan compararse fácilmente. O el ordenamiento es un poco distinto a lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un vector, pero ese vector tiene información de alumnos y tiene el nombre y la edad de cada alumno, ¿no? Entonces, primera pregunta. Ahora vamos a hacerlo en nuestro archivo. En otro archivo. Por ejemplo, vamos a decir que son alumnos, pero contienen distinta información, ¿no? Como ya vimos matrices,
puede ser que el vector precisamente contenga otra información que no solamente es del mismo tipo, ¿no? Con matrices podríamos hacerlo, es decir, guardar en un vector información el nombre del alumno y su edad. ¿Se les ocurriría? No se puede, ¿no? Porque el nombre del alumno es un string y la edad sería un entero, ¿no? Entonces son como dos tipos de datos. Existe un elemento que es muy bueno conocerlo, que es una pareja, que precisamente nos permite definir otros tipos de datos de dos en dos. Es decir, eh, vamos a tener un vector en donde cada elemento del vector va a ser una pareja. Y la pareja va a estar conformada de un string y un entero. Forma que podemos nosotros usar para guardar datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a meterle datos. Eh, vamos a ponerle, por ejemplo, el primer elemento. Alejandro, bueno, Roberto, tiene 15 años. Ay, otra vez. Un segundo, que está desconfigurado esto. Ahí está. Roberto, que tiene 15 años. Y María, que tiene vamos a decir que 14 años. No, 16 años, ¿no? 16 años. Nosotros lo imprimimos. Vamos a obtener sobre cada elemento que vamos a recorrer una pareja, ¿no? ¿Cómo estoy ingresando a las parejas? A través de una funcioncita que se va a llamar makePair. Ajá, y eso nos va a permitir declarar parejas, que va a ser Roberto con 15 años y María con 16 años, ¿no? Esto es bastante bueno porque nos va a permitir empezar a utilizar estructuras un poquito más complejas, ¿no? Entonces, si nosotros los queremos imprimir, cada elemento lo vamos a accesar por dos operadores, first y second. ¿Levantaron la mano por ahí? Con que incluyan vector, ya la van a tener. Vector es una biblioteca un poco más superior que incluye otras internas. Entonces, con que la incluyan, ya la van a tener. Pero si no quieren incluir las bibliotecas, pues siempre pueden incluir la general, ¿no? Ya con eso ya tienen todas. ¿Vale? Entonces, bueno, si lo recorremos, imprimimos, ¿no? Roberto 15 y María 16, ¿no? Ahora,
¿Qué pasaría si nosotros mandamos a ordenar esto, no? Por ejemplo, hacemos un sort de alumnos, aquí, y alumnos, fuente. ¿En qué orden creen que los va a imprimir? Intuitivamente, ¿qué pensarían? Va a ordenar con respecto a al primer valor, yo creo. Al En este caso, abecedario. ajá, Ajá, sí, los va a ordenar lexicográficamente, le decimos lexicográficamente. Eh, y efectivamente, ¿no? María y Roberto. Ujú. Pero ahora, si yo les dijera que los quiero ordenar por edad, de menor a mayor, ¿cómo se complica un poquito, no? Una opción sería cambiar la opción del make pair, que primero sea la edad, y luego el string, y así lo ordenaría primero por la edad, ¿no? Ajá. Eh, pero no es la opción más viable. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Eh, por ejemplo, voy a poner otra María que va a tener 11. ¿Cuál creen que va a imprimir primero? María con 11. Efectivamente, ¿no? Va a imprimir primero María con 11. Entonces pasa algo bastante curioso, ¿no? Si el primer elemento es igual, utiliza el segundo elemento que va a ser la edad para desempatar, ¿eh? Y ordenarlos. Entonces, si había dos Marías, el ordenamiento final va a estar determinado por la edad de cada una, ¿no? Entonces, eh, si nosotros quisiéramos cambiar el comportamiento del ordenamiento, tendríamos que declarar una función que precisamente nos va a retornar un booleano que nos va a indicar cuál de dos elementos precede en el ordenamiento, ¿no? Vamos a tomar esta función que se llama comparación. ¿Y qué va a recibir? Bueno, va a recibir dos elementos. Va a recibir dos elementos del tipo de cada elemento del vector que vamos a estar ordenando, ¿no? Entonces, con esos elementos vamos a poder decidir cómo lo vamos a ordenar. Y lo que tenemos que retornar es un vector, ¿no? Precisamente, perdón, un booleano, precisamente mostrando la comparación de los dos elementos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ordenarlos de menor a mayor, nosotros preguntamos solamente tomando el nombre, podríamos simplemente hacer esa comparación, ¿no? Si el elemento A1 es menor que el elemento A2, precisamente en el nombre, o sea, en punto first, que es el primer elemento de la pareja, eso se cumple verdadero, entonces va a preceder en el orden, ¿no? El elemento A1. Ajá. Y entonces, ¿cómo le indicamos aquí? Pues simplemente le vamos a decir que va a utilizar la función como un argumento tercero, la función para ordenar, ¿no? Ujú. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está, ¿no? Ahora sí, ordenó primero por nombres y nada más. Si se dan cuenta, ahora sí la edad no la tomó en consideración. Ajá.
¿Qué pasa si nosotros quisiéramos tomar la edad? Podríamos simplemente cambiar esta función, ¿no? Por ejemplo, podemos preguntar si pasa esto, retornamos verdadero, ¿no? Y si no, pues haríamos la comparación ahora por edad. Es decir, si no se cumple que es menor, eh, se va a cumplir que es mayor, ¿eh? Y se va a retornar falso, ¿no? Pero nosotros nos queremos realizar la comparación cuando son iguales, ¿no? Diferenciar cuando son iguales, ¿no? Entonces preguntamos si son iguales, ahora sí podemos desempatar por edad, ¿no? Si no, simplemente retornamos falso. ¿No? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, pues bueno, no estamos retornando nada acá, ¿no? Si nosotros ejecutamos esto, es ahora sí, ¿no? El ordenamiento es por nombre y después por edad, ¿no? Ujú. Nosotros podemos cambiar el comportamiento, es decir, si no los queremos ordenados por nombres de orden alfabético, lexicográfico, pero queremos que esté del más grande al más chico, pues simplemente cambiamos la operación de mayor y el orden sería el inverso, ¿no? Ahí está, ¿no? María 16, María 11, Roberto 15, ¿no? Ajá. E igual, si nosotros quisiéramos el orden inverso lexicográfico, pues simplemente cambiamos el signo de la operación, ¿no? Para poder invertir el orden del ordenamiento. Y ahí está, ¿no? Roberto 15, María 16, María 11, ¿no? Ujú. Entonces, a veces nos vamos a topar con problemitas que quizás puede ser que el ordenamiento involucre algo más complejo, pues no se les olvide que nosotros podemos definir precisamente una función que nos permita realizar una comparación, ¿no? ¿Mm? Una comparación mucho más compleja. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió? ¿Podemos hacer primero que se imprima el número? Sí. En la impresión, pues simplemente cambiarle, ¿no? El punto second. ¿A eso te referías? Sí, a eso. Ajá. Ahí estaría, ¿no? Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? No. Vale. Y nada más como ejemplo, nosotros podemos crear estructuras bastante complejas, ¿no? Por ejemplo, una pareja puede estar definida por más parejas, es decir, por ejemplo, eh, una pareja que contenga un string y también contenga una pareja con un entero y un char, bueno, y una pareja
que contenga un entero y un doble, y así, ¿no? Podemos definir precisamente estructuras bastante complejas. Ajá. Que esto sea alumno. Precisamente. Ajá. Y los alumnos pues estarían definidos de esa manera, ¿no? A lo mejor puede ser su nombre y 3 calificaciones, ¿no? Bueno, calificaciones y el promedio. 2 calificaciones y el promedio, ¿no? Ajá. Entonces podríamos meter Roberto con sus 2 calificaciones. Vamos a ponerle 10 con 9 con 8. Vamos a ponerle 8, 9 y el promedio sería 9.5, ¿no? Vamos a poner a María. María con 10 y 10. El promedio sería 10, ¿no? Y pues igualmente, si hacemos el ordenamiento, los iría a ordenar exactamente, ¿no? Ahora sí, la impresión se complica un poquillo, ¿no? El primer elemento es el nombre. El segundo elemento es una tupla cuyo primer elemento es una calificación. Y luego, ¿qué viene? El segundo elemento es una tupla cuyo segundo elemento también es una tupla cuyo primer elemento es una calificación. Y luego, ¿qué viene? Bueno, lo voy a bajar. ¿Se vea? Entonces, el segundo elemento, el elemento en la primer tupla es su segunda posición. Es una tupla cuya segunda posición también es una tupla cuya segunda posición es el promedio, ¿no? A ver qué error está marcando aquí. Eh, elemento punto second. A ver, vamos a imprimirlos poco a poco para no perderlos. Elemento punto .fir sería el nombre, ¿no? Elemento
punto second punto first a ver, elemento punto first, elemento punto second, punto first debería ser el 10. O me estoy equivocando. Lo más seguro es que me estoy equivocando. A ver, este está correcto, ¿no? Ah, ok. Es que mi vector no es de ese tipo. Es de alumno, ¿no? De un tipo alumno. Ujú. Y ahí está, ¿no? María Roberto. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, bueno, definí el tipo alumno de una manera mucho más compleja a través de esta palabra reservada, typedef. Ujú. Lo que estoy diciendo es precisamente definir todo esto como alumno. Básicamente es ponerle un sobrenombre. Ajá. Es decir, si yo no hiciera eso, pues el tipo del vector sería así, ¿no? Lo pudiera poner ahí. Así, ¿no? También. Y ahí está, ¿no? Se imprime María y Roberto. Pero por comodidad y para hacer más amena la lectura, puedo definir precisamente que todo esto es de tipo alumno y simplemente ponerlo acá, ¿no? Y así no tengo que escribir tanto, ¿no? Entonces puedo definir otro vector de tipo alumno, etcétera, ¿no? Y me ahorro un poco la escritura. Pero bueno, ahora sí, ya está. María Roberto, imprimimos en un espacio. Imprimimos ahora sí el elemento second.first. ¿Este qué sería? Tu primer calificación, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora sí, imprimimos los second.first. Sería su segunda calificación. Ahí está. Y su medio, ¿no? ¿Qué posición sería? Ahí, ¿no? Ahí está. Ahí están los elementos. Igualmente, podemos, pues, con esta estructura mucho más compleja, eh, declarar una función, ¿no? Que nos ayude a ordenarlo, ¿no? Ya sea a través del promedio, a través de la primera calificación, de la segunda calificación, a través del nombre, o a través de alguna otra operación extraña, ¿no? Por ejemplo, quien tenga más puntos, no sé, sumando 10, 10, 10 o 10, 9 y 9, 5, ¿no? A lo mejor puede ser. Bueno, finalmente la función de comparación pues nos va a permitir pues definir el modo en que nosotros vamos a querer ordenar las cosas. ¿Vale? Ahora sí, ¿dudas hasta acá? No. ¿Puede nada más volver a enseñar el código de arriba para hacer el ordenamiento así personalizado? Para este caso,
El de arriba que ve que habíamos hecho es el de Ajá. compare. ¿Quieren que haga uno Gracias. para este caso o este está bien? Pues estaría padre que hiciéramos uno para este caso en particular, por ejemplo, el que suma todos los números y en relación a ese número. Vale. Entonces, ¿de qué tipo sería cada elemento? De tipo alumno, ¿no? Alumno. Vamos a ponerlo más arribita. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Vamos a ordenarlos por precisamente la suma de las calificaciones, ¿no? Entonces vamos a poner eh, la suma uno va a ser A1.second.first más A1.second.second.first más A1.second.second.second, ¿no? Sería una suma. Y la segunda pues, sería con A2, ¿no? Ahí está. Y retornamos pues a suma uno suma 2, ¿no? Los retornamos en el orden de de quién tiene más sumas, ¿no? De promedios. Entonces, primero aparecería pues el que tenga menor suma. Aquí le mandamos la función de comparación. Y bueno, lo ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Aparece primero Roberto. Bueno, ¿por qué? Porque tiene menos puntos, ¿no? Y después Mariano. Si le cambiamos aquí en la función de comparación, ahora aparecería primero Mariano y luego Roberto. Ujú. Y listo. Vale. Ahora sí, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿No? Vale, vale. Entonces, bueno, con pairs podemos, les digo, declarar como cosas más complejas, estructuras más complejas. A veces los problemas lo requieren. No muchos, no nos vamos a topar con muchos, pero algunos sí y facilita la vida, ¿no? Otra forma de la que podemos hacerlo, precisamente, es a través de estructuras, bueno, que es una forma igual de declarar eh, un elemento en particular que va a estar compuesto de otros elementos, muy parecido al manejo de parejas, pero a lo mejor no tan verboso como las parejas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí lo vamos anidando en profundidad y mientras más vamos anidando, elemento punto second, punto second, punto second, punto first, punto second y así, se hace un poco más engorroso, ¿no? Encontrar como los elementos. Con estructuras no va a ser el caso porque van a estar en el mismo nivel, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso lo dejamos para otra clase. Y bueno, vamos a continuar con matrices. Y ahí está, ¿no?
¿De qué manera declararon las matrices? ¿Recuerdan? ¿Cómo hacían la declaración de sus matrices? Escribíamos vector y adentro definíamos otro vector. Ujú. Pues básicamente una matriz, pues lo podemos ver como un vector de vectores, ¿no? De algún tipo. Eh, ¿Cómo se les ocurre inicializarla? Es decir, imagínense que es una matriz de 10 por 10 y la requiero inicializada en 0, por ejemplo. Pues en Matrix le abríamos paréntesis, así como declaraba al final del nombre, ahí abríamos paréntesis Ajá, y le poníamos la altura y después volvíamos a escribir vector int ajá, y entre paréntesis el ancho y ya después el valor que queremos por default. exactamente, ¿no? Entonces, si la imprimimos, para ello tenemos que utilizar dos fores, ¿no? Bueno, ya sabemos que es cuadrada, entonces podemos utilizar la misma dimensión. Si no fuera cuadrada y fuera de tamaño variable, tendríamos que preguntar de qué tamaño es el renglón en el que estamos, ¿no? Imprimimos la matriz en esa posición. Vamos a dejarle un espacio. Tenemos un salto de línea al final para que la impresión sea mucho más visible, ¿no? Ahí está, ¿no? Inicializada de 10 por 10, inicializada en 0, ¿no? Ujú. Vale. Ahora, vamos a hacer como unos ejercicios. Eh, ¿Cómo se les ocurriría rellenar las dos diagonales con el número de fila en la que estamos? En la que está el elemento de la diagonal. ¿Puede repetir el objetivo? Ujú. Es decir, las diagonales son ceros, ¿no? De esta matriz. Ajá. Ahora lo que queremos es precisamente que la diagonal, tanto la que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, como la que va de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda, tenga los números de la fila, perdón, en la que está esa posición. Por ejemplo, este de aquí tendría 1, o bueno, vamos a empezar en 0, ¿no? Este de aquí tendría Uno. 1, este de aquí tendría 2, y así sucesivamente. Pues lo que tendríamos que hacer es modificar la matriz. Porque yo creo que lo que podemos hacer es que si I es igual que J, entonces modificar esa casilla y ponerle el valor de I. ¿Ok? O sea, vamos a utilizar este mismo código, ¿no? Ajá. Y lo que me dices es precisamente preguntar, ¿no? Si I es igual con J, bueno, en la matriz, en la posición IJ, le pondríamos el valor de I, ¿no?
Ajá, pues no importaría ahí. Ahí está, ¿no? Vamos a ponerle I más 1 nada más, para que se distinga el primer cero. Ahí está, ¿no? ¿Y la otra diagonal? ¿Cómo la rellenaríamos? De hecho, creo que no es necesario tener un ciclo anidado así como lo tiene. Puede borrar el ciclo y el if, porque como IJ es siempre donde lo vamos a modificar, entonces no hay necesidad de tener los dos ciclos, exacto, ese ciclo. Y ahí nada más en la casilla I, ponerle I más 1. Y ya después ponerle matrix para tomar en cuenta lo de la otra diagonal. Poner la matrix en la casilla, el tamaño menos I. Pero como empiezas de 0 sería 9, ¿no? En vez de 10 sería 9. Ajá. Y ahí, Ok, vamos a correrlo a ver qué sale. Ahí está, ¿no? Bueno, vamos a ponerle... Ahí está, ¿no? Bueno, se nos corrió el último por el 10, pero bueno, ahí están las dos diagonales, ¿no? ajá. Como dice su compañero, ¿no? Aquí no necesitamos los dos fores, podemos aprovechar precisamente que pues están en la diagonal, entonces las posiciones son las mismas y podemos jugar nada más con la fila y en la columna en la que estamos para poder asignarles un valor, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta acá de cómo está funcionando? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Yo tengo una duda. Ujú. Eh, ¿Qué es lo que marca cuántas columnas hay y filas? Porque ahí me perdí un poco. Ajá. ¿Cuántas columnas hay y cuántas filas hay? Está determinado precisamente por el tamaño del vector, ¿no? Ok, Entonces, cuando nosotros declaramos un vector, podemos imaginar, ¿no? Que, por ejemplo, si hacemos un vector de enteros y le decimos que sea, por ejemplo, una fila, ¿no? Vamos a llamarle fila y que sea de tamaño 10, inicializado en 0, ¿qué va a pasar acá? Pues básicamente va a declarar un vector, lo podemos ver así, con 10 elementos. Bueno, voy a ponerle 5 porque van a ser muchos. 5 elementos, ¿no? Ajá. Básicamente, esta declaración de la línea 11 la podemos ver como la de abajo, ¿no? Un arreglo en donde hay 5 elementos inicializados en 0. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esta declaración, ¿no? Un vector de tipo entero? Vamos a ponerle una matriz, precisamente de tamaño 5, inicializado en un vector cada uno de tamaño 3 con 0, ¿no?
Esta definición de arriba, o esta forma de visualizarlo arriba, ya no aplica. ¿Por qué? Porque aquí cada elemento es de tipo entero, lo habíamos declarado que es de tipo entero, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que cada elemento de la matriz ya no va a ser un entero, sino va a ser otro vector, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar ahora? Si antes era cada elemento un entero, ahora aquí va a haber precisamente eh, cada elemento va a ser un vector con 13 elementos, ¿no? Así. Así estaría declarado, ¿no? Ahora cada elemento del arreglo ya no va a ser un entero, sino va a ser otro vector de tamaño 3, inicializado en 0. Que, bueno, lo podemos ver como en una sola línea, pero lo podemos imaginar como una matriz también. Es decir, eh, podemos tener, voy a poner como una rayita, ¿sí? Voy a poner precisamente de esta manera, para que se vea. Ajá. Cada elemento lo podemos como colocar horizontalmente. Ajá, y sería una matriz, ¿no? Bueno, aquí lo repetiríamos 5 veces, ¿no? Entonces, si nosotros accedemos a la posición 0, estaríamos haciendo referencia precisamente al primer elemento del primer vector, ajá, que sería también esta primer columna, ¿no? Que está abajo. Si accedemos a la posición 0, 0, estaríamos accediendo al primer elemento del primer vector, que sería este elemento, en su posición también 0, que sería, pues, el primer 0 que estamos seleccionando, ¿no? Aquí en el código. Entonces, básicamente la representación del vector, si bien en la primera forma en que lo vimos están contiguos los elementos, nosotros podremos imaginarlos que precisamente forman una matriz, ¿no? Y básicamente con imaginar que forman esa matriz, eh, igualmente podemos imaginar cómo vamos a acceder a ellos, ¿no? El primer elemento que vamos a referenciar de posición sería precisamente el primer vector que pertenece al vector más grande que lo contiene, o sea, la columna o fila, como lo queramos ver. Y el segundo elemento, pues representaría, pues viceversa, ¿no? La fila o la columna, como lo queramos ver, ¿no? Y les digo como lo queramos ver, porque precisamente la primer posición que vamos a estar referenciando, pues va a representar lo que nosotros queramos guardar ahí, ¿no? Si esa es nuestra fila, ok, pues la vamos a tratar como una fila. Pero si nosotros queremos que la primera posición represente una columna,
pues también podría representar una columna, o sea, no hay ningún problema. Simplemente es precisamente cómo nosotros queremos llevar esa representación de un vector a que forme una matriz, ¿no? Por adopción general, todo el mundo lo usa así. El primer índice nos va a representar la fila en la que estamos. Es decir, vamos a verlo visualmente como en este caso. Ajá. Y el segundo elemento de indexado, pues nos va a representar la columna, ¿no? Ujú. Entonces, en el primer caso, pues podríamos verlo también así, ¿no? Esta sería como nuestra matriz. Ajá. Básicamente, cada elemento, el primer índice representa la fila. Ujú. Y en este caso, en el caso que les puse abajo, está al revés, ¿no? Porque este está traslapado. Bueno, está, en vez de estar horizontal, está vertical. Aquí. El segundo también estaría vertical. Entonces, al acceder al primer elemento, estaríamos accediendo a la columna, ¿no? Simplemente es precisamente qué interpretación le podemos dar en nuestra imaginación. Por convención, les digo, todo el mundo lo utiliza de esta manera. Ujú. El primer elemento es la primera fila y el segundo elemento de indexado, pues representa la columna de esa fila, ¿no? Ajá. En este caso, pues es el caso contrario, ¿no? El primer elemento de indexado, el primer índice, nos representa la columna y el segundo, pues nos representaría la fila, ¿no? Les digo, simplemente es imaginarse la interpretación que le queremos dar. ¿Vale? Ahora, ¿podrían ordenar una matriz? Voy a comentar esto. ¿Podrían ordenar una matriz? Por ejemplo, eh, tal que cada fila esté ordenada. Pues podemos ordenar cada fila individualmente, sí. Ajá. Eso sería bastante fácil, ¿no? Ajá. Y si yo Ya les dije, ordenarlo en total es un poco más complicado, ¿no? ajá, sí, un poquillo más complicado. Y ordenarlo por columnas. Por columnas, creo que sí se podría, ¿no? Sí, también, yo creo que sí se podría, pero sería aún más complicado. Más complicado. Y no serviría el segundo enfoque que les dije arriba, precisamente que cada fila ahora represente una columna. Perdón, cada primer vector represente, en vez de que este vector represente la fila, represente la columna. Ah, sí. Exactamente, ¿no? Y sería el mismo problema. Ordenar nada más cada subvector
y ya estaría ordenado, ¿no? Ajá. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Eh, Vamos precisamente a declararlo por filas. Vamos a suponer que vamos a poner ¿cuántos elementos son? Voy a quitar este grande. Vamos a dejar 5 elementos. ¿No? Lo vamos a correr. Es que ahí no sé, ahí no hay necesidad de especificarle el tamaño, ¿no? El tamaño ni los valores que vienen por default, porque ya los estamos definiendo. Ajá. Sí, es cierto. Se me pasó. Ahí está, ¿no? Lo corremos y ya están ordenados, ¿no? ¿Sí funcionó? Pues por fila sí. Ah, no. No, ¿verdad? No. ¿Qué se imaginan qué es lo que pasó? Ah, es que le está dando a ordenar a todo la matriz. Debería que nada más darle a un sort a la fila. Entonces puede hacer un ciclo que vaya por cada fila y por cada fila que la ordene. ¿Ok? Vamos a comentar esta. Y ahora sí, ¿no? Ya está ordenada. Ujú. Ahora, la pregunta que les hacía, si las quisiéramos ordenar por columnas, ¿cómo se les ocurriría? O sea, los mismos valores, ¿no? Tenemos la misma matriz con los mismos valores. Ahora, ¿cómo lo ordenaríamos por columnas? Pidiéndole que ordene solo el primer valor, considerando el primer valor. Considerando el primer valor, con respecto a qué? ¿O me dictarías como la sentencia o los cambios?
Ujú. Les decía que lo más fácil es cambiar la representación. Es decir, si esa es nuestra matriz, nosotros la podemos representar de otra manera. Es decir, si queremos ordenar por columnas, pues le podemos dar la vuelta, ¿no? Y que precisamente pues las columnas representen cada subvector. Entonces tendríamos aquí 1, 4, 8. Eh, 3, 3, 4. 5, Como 2, si volteáramos la 4. matriz 90 grados, ¿no? Así es. 5, 2, 4. 3, 7, 2, ¿no? 3, 7, 2. Y 4, 3, 3, ¿no? 4, 3, 3. Esa sería nuestra matriz, ¿no? Ahora. Ajá. Pero la estamos dando la vuelta, ¿no? Es decir, y estamos cambiando la representación, pero queremos que la matriz sea la misma, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que darle un poquito la vuelta. Primero imprimir por columnas. Ajá. Y después por filas, ¿no? Ajá. ¿Cómo sería la impresión? Ya lo estamos imprimiendo, ¿no? Pero lo que queremos es imprimir de la misma forma que está acá arriba. Uno, 3, 4, 5. Porque ahorita nos imprime esto, ¿no? Las columnas ordenadas. Pues puede invertir el ciclo, ¿no? En vez de que imprima I y J, que imprima J e I. Ujú. Invertimos el ciclo, ¿no? Entonces vamos a remover esto de acá. Sería, eh, vamos hasta cambiar las variables para que sea más visible. Y esto sería I, ¿no? Ahí están, ¿no? Ordenadas por columnas. 1, 4, 8. 3, 3, 4. 2, 4, 5. 2, 3, 7. 3, 3, 4, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Pues simplemente cambiamos la representación, ¿no? Visualmente es como nuestra misma matriz, pero internamente, como la estamos almacenando, pues está invertida, ¿no? Las columnas las traslapamos,
las traspasamos o lo volteamos en 90 grados, vamos a decirlo, para representarlo, pues para hacer el ordenamiento más fácil, ¿no? ¿Mm? Entonces, tengan como esto en mente, la interpretación de la matriz, pues va a depender a veces del problema. Muchas veces vamos a toparnos con que guardar los elementos precisamente de manera que cada subvector represente una fila hacia lo adecuada, pero pues a veces también es conveniente a veces darle la vuelta, ¿no? Y pensar lo que mejor que sea la columna para resolver algún problema. ¿Va? Entonces, bueno, aquí como que lo importante es precisamente de que podemos cambiar la interpretación de la matriz fácilmente. No siempre puede ser la misma o representar la misma. Va a depender del problema, ¿no? Que estemos resolviendo. ¿Va? Y pues listo. En las siguientes clases creo que ya acabamos los temas de esta nueva fase. Vamos a empezar a resolver problemitas para empezar a practicar. La primera tarea ya está arriba. En estos días, pasado mañana, les voy a subir la segunda tarea, nuevos problemas. ¿Han tenido detalles para resolver la primera tarea? ¿Todos bien? Las de Omega Up, las que están, Ah, o va a subir algunas más al Classroom. se va a subir, no, al Classroom no, nada más al Ah, Omega. ok, pues es que en Omega Up se había agregado una nueva tarea que decía ahí, tarea fase 4 creo, ¿no? Ajá, así es. Ah, sí, entonces, ¿esos son de los que está hablando? Sí, Ah, pues sí, está todo bien, gracias. vale. Vale, entonces voy a subir las segunda tareas. Van a ser otros 5 problemas. ¿Hasta cuándo tenemos para resolverlas? Quedan 4 días. Ok. Ajá, me parece que quedan 4 días aproximadamente. O sea, esta semana nada más, creo. Vale. Y listo. Bueno, pues a mí se me hizo difícil el de Thanos. Ah, estaba. Ya ni me acuerdo cuál es el de Thanos. Ah, estaba interesante, ¿no? Ujú, que teníamos que ordenarlo descartando las mitades que no estaban ordenadas, ¿no? Ujú, vale. Una vez que se termine la fase, podemos revisar las soluciones, cuáles eran, precisamente para que todos tengan como noción de cómo podría ser una posible solución, ¿no? ¿Va? Pues listo. Pues gracias por asistir hoy. Nos vemos el miércoles con Javier. Él les va a dar continuación de las clases. Y pues de mi lado, pues nada más. Fue como un pequeño recordatorio hoy. Y listo, sería todo. Les subo las tareas y les aviso por WhatsApp. Los videos, hemos tenido problemitas con los videos. Sí están, los tenemos grabados, pero no los hemos podido subir a YouTube. Pero bueno, ahí les compartieron en WhatsApp la liga de videos anteriores de años pasados. Igual los pueden ir viendo. Se ven los mismos temas, quizás con ejemplos distintos, pero finalmente son los mismos temas, ¿no? Ahí echen ojito y ya en cuanto estén los nuevos videos que tenemos de estas clases, se los vamos a estar compartiendo, ¿vale? Pues listo. Pues vámonos a cenar y a descansar. Nos vemos, que descansen. Gracias, hasta Pues luego. hasta luego. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.